Bien, chicos, comenzando el repaso del segundo bimestre, ahí hemos hablado primero de lo que es el acento, ¿verdad? Todo lo que es el acento. Cuando hablábamos del acento, ¿qué era el acento, Antoinette? La mayor fuerza de voz, Miss. Correcto, la mayor fuerza de voz tenía otro nombre. ¿Cómo se le llamaba también al acento, Valerie? No sé. ¿Te acuerdas cómo se le llamaba el acento? Sílaba. Sílaba tónica. Va por ahí, va por ahí. César. Sílaba tónica, Miss. Sílaba tónica, correcto, también llamado sílaba o acento, perdón, sílaba tónica o acento. Muy bien, como nos dijo Antoinette, el acento pues va a ser la mayor fuerza de voz, ¿no? Que tiene una palabra. ¿En qué sílaba recae esta mayor fuerza de voz, correcto? Recuerden que el acento diferencia a las palabras o cuando pronunciamos una palabra. Es importante el acento porque a través de él se van a diferenciar los conceptos de una palabra. No es lo mismo decir término a decir termino, ¿no? Y a decir terminó. Es diferente, ¿correcto? Lo mismo sucede con hábito, habito y habitó. ¿Te das cuenta? El acento está yendo en diferentes posiciones y esto hace que cambie el concepto de la palabra. Bien, lo mismo círculo, figura geométrica, circulo, ¿no? Estoy caminando el lugar por donde yo estoy circulando, circulo. Circuló quiere decir que yo caminé, ¿no? En tiempo pasado, yo circulé por ahí. A eso se refiere. Entonces, por eso es que es importante la ubicación correcta del acento. Ahora, para ubicar la sílaba tónica o el acento, recuerda que siempre mencionamos la palabra, ¿no? Sobre todo aquí te voy a dar un énfasis, de repente en el examen te va a venir que quizá puede ser en forma de verdadero o falso acerca de la sílaba tónica. Entonces, si tú piensas, por ejemplo, que la sílaba tónica está en con, tú tienes que pronunciarlo de esa forma. Contrariedad, no, no está bien, ¿verdad? Contrariedad, tampoco, no está bien. Contrariedad, ahora sí, Miss, ahora sí suena bien. Por lo tanto, la sílaba tónica está en la última sílaba, ¿correcto? Ahora, para esto nosotros también habíamos hablado un poco sobre la clasificación de las palabras dependiendo de la ubicación de la sílaba, ¿verdad? Habíamos hablado que si la sílaba tónica está en la última posición, como es en el caso de contrariedad, llamamos a las palabras oxítonas, ¿verdad? O también llamadas agudas. Si la posición de la sílaba tónica o acento era en la penúltima sílaba, ¿cómo se le llamaban a estos, Lionel? Parece que se fue Leonel. César, ¿cómo se le llamaban a aquellas palabras que tienen la posición de la sílaba tónica en la penúltima sílaba? Oxítona, Miss. En la penúltima sílaba. Penúltima, recuerda, en la última son oxítonas o también llamadas agudas. Por ahí tenemos manitos levantadas. A ver un ratito. Manito levantada de Antoinette. Paroxítonas. Paroxítonas, correcto. Por ejemplo, si tienes la palabra empleados, buscas la sílaba tónica o acento. Empleados, ahí está. Aquí, ojo, en el silabeo también tú tienes que recordar los fenómenos de fenómenos vocálicos. ¿Cuáles eran estos fenómenos vocálicos, Brisa? ¿Te acuerdas? ¿A quiénes le llamaba fenómenos vocálicos? A ver, Valerie. Estos fenómenos vocálicos que se utilizan para silabiar correctamente una palabra, separando a vocales o uniendo vocales, ¿sí se acuerdan? Hiatos, diptongos. Hiatos, diptongos y diptongos, ¿correcto? Estos son los fenómenos vocálicos. Hiato,
diptongo y triptongo. Dependiendo de las reglas que me da este fenómeno vocálico, pues yo voy a separar a la sílaba o las voy a unir. Y es muy importante para que yo pueda ubicar la posición de la sílaba tónica, ¿correcto? Por ejemplo, en este caso, mira, EA, tienen que separarse en sílabas diferentes. Emplea, 2. Y la sílaba tónica solamente recae en la vocal A, ¿correcto? Miramos la posición última, penúltima. Como la sílaba tónica está en la posición penúltima, decimos que esta palabra es una palabra paroxítona, o también llamado, ¿cómo se le llama a la paroxítona? Grave, ¿verdad? Grave o llana. Es la palabra paroxítona. Bien, lo mismo sucede acá en frecuencia. Mira, nuevamente te dan aquí la trampita. Vocal cerrada más vocal abierta. Ah, y hay un diptongo, mis, tiene que ser una sola sílaba. Quiere decir que esta palabra tiene 3 sílabas. Frecuencia. Ahí está, la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Por lo tanto, mi palabra es paroxítona. ¿Cómo se le llamaba a aquellas palabras que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba, Leonel? Preparoxítona. Preparoxítonas, o también llamadas, Leonel, Esdrújula. esdrújulas, ¿no? Más conocido como las esdrújulas, desde muy pequeñitos. Ahora, recuerda que las esdrújulas llevan la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Verifica misceláneas. Nuevamente la Miss te pone acá las trabas en cuanto a las vocales para que tú sepas cómo silabear. Para los que no recuerden, hiatos, vocal abierta más vocal abierta, no pueden estar juntas. Vocal abierta más cerrada con tilde, no pueden estar juntas, o al revés. Diptongos tienen que estar juntas, vocal abierta más cerrada, o al revés, y 2 vocales cerradas. Diptongo, triptongo, unión de 3 vocales. ¿Cuál es la fórmula? Vocal cerrada más vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Esa es la fórmula del triptongo. Por ahí si te estás olvidando. Tienes misceláneas. Tienes a la sílaba tónica aquí, ¿verdad? En esta posición cuentas última, penúltima, antepenúltima. Por lo tanto, mi palabra es preparoxítona. Eso lo habíamos visto en los ejercicios. Aquí no hemos puesto la última clasificación, pero es la preparoxítona, también llamada como sobreesdrújula, ¿verdad? Ahora, Miss, ¿cuándo las tildo y cuándo no las tildo? Para esto teníamos una regla adecuada de tildación para este tipo de palabras, ¿verdad? Vamos a ver con las agudas u oxítonas. ¿Las tildábamos en qué casos? Sitka, ¿cuándo tildas a las oxítonas? ¿Te acuerdas, Sitka? ¿Cuándo tildas a las oxítonas? ¿Cuándo las tildas? A ver, vamos a ver. Brisa, ¿tú te acuerdas cuándo tildas a las oxítonas? ¿Te acuerdas, Brisa? A ver, lo trabajamos el año pasado. Tildación de agudas. Bueno, a mí. A ver, vamos a ver. Otra compañera, a ver que nos ayude aquí. A ver, Antoinette, ¿cuándo tildamos a las oxítonas, Antoinette? Cuando terminan en vocal o en las consonantes N o S. Excelente. ¿Cuándo terminan en vocal o en consonantes N o S? Tienes ejemplo aquí, mira. Jabalí termina en vocal, tengo que tildarlo. Alacrán termina en N, tengo que tildarlo. Landó termina en vocal y tengo que tildarlo. Cortés termina en S y yo tengo que tildarlo. Sofá, lo mismo. Es decir, si termina en N, S o vocal y es una palabra oxítona, yo tengo que tildarlo, ¿correcto? Solo si es que no termine en ellas, pues no las tildo, ¿correcto? Pero básicamente tú tienes que recordar lo primero. Se tildan las oxítonas que terminan en N, S o vocal. Si no termina en ninguna de ellas, sencillo, no las tildo. Como en el caso de aquí, zigzag, mira, termina en G, no la puedo tildar. Pared,
termina en D, no la puedo tildar. Cordial, lo mismo. Lealtad, ¿correcto? Ahora, en el caso de las agudas, a veces te ponen unas trampitas. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate aquí, a veces te ponen palabras de consonante trabada o consonante compuesta. ¿Qué es esto, Miss? Cuando una palabra termina, por ejemplo, en, como en el caso acá, mayans. Mayans termina en N con S, ¿correcto? ¿En quién me voy a fijar yo, Miss, acá si lo tildo o no? Mayans. Mira, ¿qué pasaría aquí? ¿Tendría que tildarlo o no tendría que tildarlo, Valerie? No tendríamos que tildarlo. No lo debo tildar, me dice. Sí, en este caso yo tengo que ver cuál es el sonido que me produce. ¿Cuál es el sonido? Por ejemplo, miren la primera, Almorox, termina en X, pero suena como KS. Mayans termina como una S tipo N. Entonces, como aquí hay ambigüedad, yo no las tildo. A menos de que sea algo fijo como Isbert. Aquí suena la R y suena la T. Yo voy a ver en este caso a la penúltima consonante en qué está terminando para saber si yo la voy a tildar o no la voy a tildar. En este caso, la penúltima termina en R. Por lo tanto, no la tildo, ¿correcto? Si tiene dudosa pronunciación, como en el caso de Mayans con N y S, entonces no la tildo. Si la penúltima no termina ni en NS ni en vocal, tampoco lo tildo. Si esta penúltima fuera una S o fuera una N, en este caso sí lo tendría que tildar, ¿correcto? No se vayan a olvidar aquí, estas son las llamadas trampitas de la evaluación, ¿de chicos? Les voy adelantando, en realidad esto es un poquito más para el siguiente nivel, pero les voy adelantando un poco ahí. A ver, aquí. Ah, ya, aquí mira. En el caso de los sonidos, chicos, en el caso de los sonidos, va a haber una excepción aquí con la Y. Tú sabes que la Y suena como I, ¿verdad? Suena como vocal. Entonces, si yo digo, ay, 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 tú sabes que es una oxítona. Miss termina en Y, ¿correcto? Suena como I, sí, suena como I. Pero esta va a ser una excepción. A pesar de que suene como I, yo no la voy a tildar, porque está acabando en Y. Lo mismo con Paraguay y lo mismo con Magüey, por ejemplo. Termina en Y y suena como I, pero no la voy a tildar porque en este caso nos vamos a basar en la grafía de la Y. Chicos, ahí por ahí también. Palabras graves, llanas o paroxítonas, ¿cuándo se tildan? Vamos a ver aquí con Fernando, que no te veo, Fernando. Tienes que encender tu videocámara. César, lo mismo para ti. Fernando y César, videocámaras encendidas. Sitka. Leonel, ¿cuándo se tildan las palabras graves? Las palabras paroxítonas. ¿Te acuerdas, Leonel? Las palabras penúltimas, ¿sí? Llevan la sílaba tónica en la penúltima sílaba, ¿correcto? Esas son las paroxítonas. ¿Y cuándo se tildan, Antoinette? Cuando terminan en cualquier otra consonante, sección de N o S o vocal. Excelente. Tengo que recordar así de sencillo, mira, recuérdate de mí. Oxítonas se tildan cuando terminan en NS vocal. Paroxítonas se tildan cuando no terminan en N, ni en S, ni en vocal, ¿correcto? Nada más, así de simple y sencillo. Por ejemplo, tienes aquí, mira, deporte. Ahí está, termina en vocal, no la puedo tildar. Casa, termina en vocal. Meeting, termina en N. Martes, termina en S. Por lo tanto, no los puedo tildar. Si termina en otra consonante que no sea N, S ni vocal, en ese caso sí lo tildo, como césped, móvil, álbum, prócer. ¿Correcto? Aquí también hay algo que tienes que recordar, que obviamente lo primero y lo segundo tú ya lo conoces, pero el tercero quizás no, y te lo voy a mencionar ahora. ¿Qué nos dice?
Mira, si terminan dos consonantes, aunque la segunda sea S, se escribe con tilde. Mira, aunque la segunda sea S, se escribe con tilde, como bíceps. Bíceps, que es parecido a lo anterior, que te dije que te tienes que guiar ¿de quién? De la penúltima letra, que en este caso es la P, es decir, la última lo obvias, la S. Porque me podrías decir, Miss, pero es grave y termina en S. No la puedo tildar. Sí, la vas a tildar, porque me voy a guiar de la penúltima consonante, bíceps. Forceps, lo mismo, ¿no? Fénix. Miss, termina en KS, eso es su sonido. Correcto, tienes la K, es la penúltima. Entonces, sí, la voy a tildar. Y eso sucede en el caso de ¿quién? De las paroxítonas. Y tenemos por último, y las más sencillas y no menos importante, palabras esdrújulas o preparoxítonas. Es ahí, chicos, preparoxítonas. Es ahí con la E, preparoxítonas. ¿Cuándo se les llama preparoxítonas, Brisa? ¿Te acuerdas, Brisa? ¿Tienen la mayor fuerza de voz en dónde? En la última, penúltima, antepenúltima. El año pasado lo trabajamos también, Brisa. Tenemos manitos levantadas. A ver, de César. César, pero no te puedo ver, César. Tienes que prender la videocámara. Antepenúltima, Miss. En la antepenúltima sílaba. César, nuevamente prende tu videocámara, por favor. En la antepenúltima sílaba. Muy bien, por ejemplo, tienes aquí, dígaselo, préstamelo. Ahí está, cuento, mira, última, penúltima. Ah, perdón, aquí nos estamos yendo muy abajo ya. Estamos aquí. Tienes la palabra, por ejemplo, electrónico, ¿no? Cuento, última, penúltima, antepenúltima. Ahí está, electrónico. Jurídico, lo mismo, última, penúltima, antepenúltima. Analgésico, última, penúltima, antepenúltima. Tienes aquí en la G. Alérgico, última, penúltima, antepenúltima. Mis, que tanto repite como grabadora, ¿correcto? Para que se te quede, Miss. chicos. Dime, Brisa. ¿Ese dice penúltima, esa es estrújula? Estas son esdrújulas. Siempre llevan la mayor Penúltima. fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Ah, acá está mal, ¿verdad? Antepenúltima sílaba, ¿ya, chicos? No la última, no la penúltima, sino en la antepenúltima. Y por favor, corrigen. Antepenúltima sílaba. Me parece que cuando les expliqué, les pedí que me corrigieran. Antepenúltima sílaba. Ahora, si te das cuenta, todas llevan tilde. ¿Por qué? ¿Cuál es la regla de tildación, Sitka, en el caso de las preparoxítonas? ¿Cuál es la regla de tildación, Sitka? La regla de tildación de las preparoxítonas es que todas, absolutamente todas, se tildan. No se olviden, todas se tildan. Lo mismo sucede con las sobreesdrújulas, que todas se van a tildar. ¿Ya, chicos? Como aquí, mira, dígaselo, préstamelo, atiéndeselo, comunícaselo. Mayormente las sobreesdrújulas están conformados por pronombres enclíticos. Ya sabes lo que son pronombres enclíticos también, aquellos pronombres que se incluyen adentro de la palabra, como el se, lo, me, te, ¿no? Son pronombres enclíticos. Vamos a ver lo siguiente antes que se nos acabe el tiempo. El tiempo es muy, muy duro con nosotros. Bien, habíamos hablado de comunicación. Y cuando hablábamos de comunicación, hablábamos de aquel acto que solamente lo realizan los humanos, Leonel. ¿Verdad, Miss? ¿La comunicación solo la realizan los humanos, Leonel? No. No, no es Leonel. ¿Por qué, Leonel? Por ejemplo, hay sonidos también que no son Sonidos los que humanos. realizan
los animales, ¿verdad? Los animales, las plantas también se comunican. Es decir, la comunicación es universal, ¿correcto? Universal. Todos lo utilizan, tanto personas, animales, plantas, todos utilizan la comunicación, ¿correcto? Entonces, una vez que tenemos claro esto, que todos realizan la comunicación, tanto los humanos, porque hay comunicación humana y hay comunicación no humana. Dentro de la comunicación humana, nosotros hemos hablado que existe una comunicación verbal o también llamado lingüística y una comunicación no verbal. ¿Cuándo decimos que es una comunicación verbal o lingüística, Antoinette? ¿Me dijo a mí mismo? ¿Cuándo decimos que estamos utilizando una comunicación verbal? Cuando es oral y escrito. Oral y escrito, pero ¿qué estamos utilizando ahí? Básicamente. Palabras. Las palabras, correcto. Si hablamos de comunicación verbal, tanto emisor como receptor deben utilizar las palabras, ya sea, como te dice aquí, oral o ya sea escrita. César, tu videocámara, Silka, también para ti. Ya sea oral o escrita, correcto, cualquiera de los dos. Pero siempre tienen que intervenir las palabras. Si decimos oral, dame un ejemplo de comunicación verbal oral, Valerie. Las noticias. Las noticias, muy bien, cuando escuchamos las noticias. Otro ejemplo, César. ¿Cuál sería otro ejemplo de comunicación verbal oral, César? Tienen ahí sus cuadernitos a la mano, ahí hemos trabajado ejemplos. El internet, Miss. ¿Cuándo, César? El internet, Miss. El internet podría ser siempre y cuando estemos manteniendo una comunicación como en este caso, ¿no? Vía Zoom, que yo estoy hablando, ¿no? Entonces ahí estás escuchando mis palabras. Tenemos la manito de Sitka. Sitka, un ejemplo de comunicación verbal oral. ¿Llamada? Correcto, mediante una llamada, ¿no? Tanto emisor como receptor están hablando y la comunicación es de tipo oral. ¿Cuándo sería una comunicación escrita, Brisa? ¿Una carta, Miss? Una carta, por ejemplo, ¿no? Una carta. Otro ejemplo, Leonel. Un poema, Miss. Un poema, por ejemplo, que romántico, muy bien, un poema. Puede ser la lectura de un periódico, ¿bien? Y cuando de repente tu amiga te escribe por WhatsApp y te dice, amiguis, hoy salimos, ¿qué le dices? Oki, ¿no? Ahí le escribes. Entonces, ahí estás comunicándote a través de la palabra escrita. Claro que media deforme porque amiguis no es lo normal, pero tú ya sabes cómo te comuniques con tu amiga, ¿no? Yo ya me entiendo con mi amiga, mis ya ustedes dirán. Entonces, mientras estés utilizando la palabra, pues comunicación de tipo verbal escrita. Hay otro tipo de comunicación llamada no verbal o no lingüística, en el cual tú no utilizas por nada las palabras, por nada. Por ejemplo, puede ser una comunicación auditiva. Un ejemplo, Antoinette. Un abrazo. En comunicación auditiva. Auditiva, Antoinette, a través del oído. Un grito podría ser, Miss. Claro, por ejemplo, un grito, ¿no? Cuando dicen, ¡ah! ¿No? Ahí no están utilizando las palabras, solamente es un grito, ¿no? De repente a alguien le está sucediendo algo. Valerie, otro ejemplo de comunicación no verbal auditiva. La vibración de un celular. ¿Cuándo, Valerie? La vibración de un celular. Correcto, la vibración de un celular, ¿no? Una comunicación auditiva porque tú estás escuchando que el celular está vibrando. Luego tenemos comunicación visual. Recuerda que aquí ya estamos cuando es no verbal, no utilizo palabras. ¿Cuándo sería una comunicación visual, César? Un semáforo, Miss.
Muy bien, cuando estás pasando y ves un semáforo, ¿no? Que el semáforo está en rojo, que quiere decir que yo no puedo pasar. Muy bien, César. Vale, y un ejemplo más de comunicación visual. De repente cuando estás por la carretera y ves alguna señal de tránsito, Valerie. A veces hay señales de tránsito, ¿no? Por ejemplo, tienes ahí una bolita y te dice E, ¿no? Ahí está la E y está así de esta forma. ¿Qué te dice ahí? No estacionarse, ¿correcto? O de repente estás pasando y por ahí hay unos muñequitos, unos niñitos aparentemente estudiantes, ¿no? Pasando por la pista. ¿Qué te quiere decir ahí? Ah, que es una zona de peatones escolares y hay que tener cuidado, hay que bajar la velocidad. Entonces, a pesar de que no haya palabras ahí, tú estás mirando ese letrero y pues te está dando una información. Cuando hablamos de comunicación no verbal y gestual, Leonel, un ejemplo. ¿Ejemplo de cuál, Miss? Un ejemplo de comunicación no verbal gestual. Cuando sonríe, Miss. Cuando sonríe, muy bien. César, otro ejemplo. Los gestos, Miss. Los gestos, ¿no? Que puede ser sonreír, estar triste, guiñar el ojo, ¿no? Cuando estás diciendo una mentirita con tu mejor amiga de lejos, le guiñas el ojo para que te siga la corriente, ¿no? Entonces ahí gestual, como te dije el otro día también, cuando la mamá está molesta porque estás diciendo algo que no debe de ser, te lanza la mirada terrible y tú ya sabes que tienes que callarte. Entonces, a pesar de que no te dijo nada la mamá, tú ya estás intuyendo su mensaje. Comunicación no verbal de tipo táctil. Un ejemplo, Valerie. Un abrazo. Un abrazo, por ejemplo, un saludo de manos, una caricia, ¿no? Es una comunicación no verbal, pero de tipo táctil. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de comunicación, también hablamos de elementos de la comunicación. Vamos a pasar un ratito acá. Acá está. Listo, toda comunicación tiene sus respectivos elementos, ¿no? Siempre está el emisor. ¿Quién es el emisor, Antoinette? El que da origen al mensaje. El que da origen al mensaje, el que inicia la comunicación. Este mensaje va directo hacia quién, hacia un receptor. ¿Quién es el receptor, Brisa? El que recibe el mensaje. El que recibe el mensaje, muy bien, el que recibe el mensaje y el que además descifra el mensaje, porque no solamente llega, sino que tú tienes que descifrarlo. Tanto emisor como receptor, o mejor dicho, el emisor va a enviar al receptor un mensaje. ¿Qué es el mensaje, Sitka? Aquello que el emisor transmite. Correcto, todo aquello que el emisor esté transmitiendo. Recuerda que el mensaje es todo aquello que va a descifrar el receptor. Por eso cuando yo te pregunto por el mensaje, tú me tienes que responder lo que has descifrado de todo ese mensaje. Es como cuando yo te digo, te mando una lectura de muchas líneas y te digo, ¿cuál es el mensaje del texto? ¿Qué haces tú? Resumes, ¿verdad? Sacas lo más importante de ese texto. ¿Qué fue lo más primordial que se quiso decir en ese texto? Ese es el mensaje. Es lo mismo aquí. Este mensaje va a ser enviado a través de un canal. ¿Qué es el canal, Antoinette? Medio a través del cual el mensaje va desde el emisor hasta el receptor. Es un medio, pero no solamente es un medio, sino que es un medio físico por el cual se va a enviar un mensaje. Si nuestra comunicación es presencial en este momento de una persona u otra, por ejemplo, si estuviéramos en el salón de clases, ¿cuál sería nuestro canal, Brisa?
¿Recuerdas? El medio medio a través del cual el mensaje va desde el emisor hasta el receptor. Correcto, ese es el canal, pero si nosotros estuviéramos ahorita en un salón de clases, Brisa, ¿cuál sería nuestro canal? A ver, vamos a ver a Leonel que te ayude. Chicos, videocámaras encendidas. Leonel, ¿cuál sería el canal si estuviéramos en un salón de clases y yo estuviera explicando la clase? Las ondas sonoras, Miss. Las ondas sonoras, no se olviden, en una comunicación presencial, siempre el canal van a ser las ondas sonoras, ¿correcto? Si estuviéramos, o bueno, en este momento en nuestra comunicación virtual, ¿cuál es nuestro canal, César? El internet, Miss. El internet, correcto. Ese sería nuestro canal. Si estuviéramos hablando ahorita o nuestras clases serían vía WhatsApp, ¿cuál sería nuestro canal, Valerie? El internet. También sería el internet, ¿verdad? El internet. Muy bien. Vamos a ver, ya que tenemos claro cuál es el canal, vamos al código. Decíamos que el código es un sistema de signos que permite construir un mensaje. Hablamos de sistema de signos, ¿sabes a qué? A las palabras. Todas nuestras palabras son un sistema de signos. Mira, la P tiene su propia forma, la A, la L, la A, la B. Cada uno tiene su forma. Estos son signos. Y como nuestro idioma tiene sus signos, todos los idiomas tienen su propio signo. Es necesario que el emisor y el receptor compartan el mismo código. ¿Para qué? Para que la comunicación sea efectiva. Si la comunicación es verbal, oral, el código, ¿qué podría ser, Antoinette? Verbal, oral, Miss. Correcto, si es verbal, oral, ¿cuál podría ser el código en las comunicaciones? La palabra. La palabra, el idioma. ¿Cuáles serían estos idiomas? Español. Español, otro idioma. Quechua. Quechua, muy bien, aymara, inglés, francés, ¿verdad? Dependiendo de en qué idioma estén hablando, tanto emisor como receptor. Chicos, ya nos va a quedar poco tiempo, por ahí sí se corta.